Ok, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, profesor, ¿qué tal? Sí, muy bien, gracias. Bueno, bien, vamos a empezar la clase, pero si tienen alguna duda, pregunta, podemos dedicarle los primeros minutos de la clase de hoy a eso. Si no, arrancamos con la clase. Sí, una duda muy chiquita, profesor. El sábado, Dime. perdón, el domingo que se resolvieron, que hicimos los ejercicios 4, había un ejercicio en que no existía un equilibrio de Nash. Entonces sí hay situaciones en las que sencillamente no hay un equilibrio. Para que no exista equilibrio, el juego tiene que ser de alguna forma infinito, ¿sí? Puede no haber equilibrio cuando las estrategias de algún jugador son infinitas, ¿no? Y ahí la mejor respuesta puede no existir, ¿no? Pero el resultado teórico de Nash es que si el juego, o sea, esto viene de un juego más, es un resultado más elaborado, ¿no? Pero el resultado de Nash que nos sirve para nosotros acá es que si el juego es finito, o sea, jugadores finitos, estrategias finitas, el juego tiene un equilibrio de Nash. ¿Te acuerdas cuál era el juego que no tenía equilibrio? En la lista 4 me dices, ¿no? Sí, en la lista 4, creo que era el C, el ejercicio. Un poquito más arriba, el 3, no, el tres c creo que era, acá, sí, porque El el 3 sí, 13, sí, el 3C, ya. 3C. A ver, este juego no tiene equilibrio de Nash, puede no tener equilibrio de Nash en estrategias puras, pero lo que sabemos en todos estos juegos, digamos, con un número finito de eh, jugadores, en este caso son dos, y un número finito de estrategias, cada jugador tiene dos, puede no haber equilibrio de Nash en estrategias puras, pero entonces tiene que haberlo en mixtas, ¿no? Entonces, en este caso, la mejor respuesta ahí es B, la mejor respuesta a D es A, la mejor respuesta a A es sí, la mejor respuesta a B es D. Entonces, este juego no tiene equilibrio de Nash en estrategias mixtas, en estrategias puras. Tiene que tenerlo en estrategias mixtas. Y nosotros hemos hecho, revisen la clase de estrategias mixtas, hemos hecho la técnica para encontrar los equilibrios en estrategias mixtas de estos juegos de aquí. ¿Sí? Entonces, sí, este juego, el equilibrio de Nash es en estrategias mixtas. Entonces, a la hora que haces el diagrama con los pagos, ¿sí? Voy a llevármelo a la pizarra mejor un momento, ¿eh? Sí, porque nosotros lo dejamos ahí, no tiene equilibrio. Es este de aquí, ¿no? Ok, a ver, eso. ¿Sí? Entonces, a la hora que nos vamos a los pagos, ¿no? Al espacio de pagos posibles para este juego, a ver, vamos, 2 4 2 8 2 8 4 3 3 2. Tenemos aquí, tenemos acá el eje, ¿sí? Acá vamos a poner el pago del jugador uno, acá vamos a poner el pago, la utilidad del jugador 2, ¿sí? Y los puntos son 2,8,
2,246,8, 3,2 aquí, 4,3, 4,3 aquí y otra vez 2,8, ¿no? Entonces acá sale una región de pagos muy pequeña, digamos, ¿no? No tengo tan buen pulso, ¿no? Pero pareciera que es así, ¿no? 2,8, 4,3, 3,2, ¿ok? Es esta región de acá, ¿ok? Ahora, si queremos calcular los equilibrios de Nash de este juego de aquí, a ver, ¿sí? Voy a hablar, ok, ahí mejor. ¿Sí? Vamos a calcular los equilibrios de Nash de este juego, entonces pensamos, el jugador, ¿no? El algoritmo para encontrar esto es el jugador 1 tiene que jugar una estrategia mixta, P1 menos P, que le presente al jugador 2 pagos iguales para I y para D, para que el jugador 2 también mezcle entre I y D. ¿Sí? Entonces, el pago esperado del jugador 2 de jugar I es 8 con probabilidad P y 3 con probabilidad 1 menos P. Ese es el pago esperado de jugar I. El pago esperado de jugar D, que tiene que ser igual, es 2 por la probabilidad P más 8 por la probabilidad 1 menos P, ¿no? Entonces voy a hacer los cálculos, no los tengo listos. Esto es 5P más 3 igual a 8 menos 5P, 10P igual a 5, P igual a 1 medio. Entonces ya sabemos que la estrategia mixta del jugador 1 es 1 medio, 1 medio, ¿sí? Porque esa es la estrategia mixta que hace que el jugador 2 también juegue una estrategia mixta, ¿no? Como acá las mejores respuestas no coinciden nunca, no hay dominación ni nada, el equilibrio en estrategias puras va a ser, la estrategia mixta, perdón, va a ser siempre estricto, no va a tener nada de generado. ¿Ok? Ahora, para el jugador 2, la estrategia tiene que ser, por ejemplo, Q1 menos Q, y nuevamente, esta estrategia mixta tiene que presentarle al jugador 1 pagos esperados para A y B. ¿Sí? El pago esperado para el jugador 1 de jugar A es 2 por Q más 3 por 1 menos Q. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual al pago esperado de jugar B, que es 4 por Q más 2 por 1 menos Q. ¿Sí? Entonces esto es 3 menos Q igual a 2 más 2Q, ¿no? Con lo que Q, ¿no? Esto es 3Q igual a 1, con lo que Q tiene que ser 1/3. ¿Sí? Y entonces el pago 1/3, 2/3. ¿Sí? Entonces, lo que queremos, este es el equilibrio de Nash. ¿Sí? Y es el único equilibrio de Nash. No hay en puras y en mixtas hemos encontrado solo uno. ¿Eh? Entonces, las mejores respuestas son, digamos, para valores menores que 1 medio de la estrategia mixta del jugador 1. El jugador 2 va a escoger I o D, no sabemos, pero va a escoger una de las dos. Para valores mayores que 1 medio va a escoger la otra, pero para valores de P igual a 1 medio, para valores de P igual a 1 medio, el jugador 2 pues, puede escoger cualquiera, en particular esta estrategia mixta de acá, y lo mismo pasa para el jugador. ¿Sí? Entonces, este equilibrio de Nash le va a dar pagos esperados
¿sí? Pagos esperados, que son los valores que salen acá. O sea, el pago esperado del jugador 2 es el valor que me salga aquí para P igual 1/2. ¿Sí? Entonces, para P igual 1/2, el jugador 2, aquí he cometido un error, me parece, ¿o no? Sí, ¿no? A ver, acá he cometido un error, perdón, porque con P igual 1/2 no me está saliendo. Vamos a corregirlo. Esto es 8P más 3 por 1 menos P. Esto es 2P más 8 por 1 menos P, está bien. Esto es 8 menos 3, 5P más 3. Y esto es 8, 2 menos 8. Acá es menos 6, perdón. Está mal esto. ¿Sí? Esto es menos 6. Y entonces esto es 11P. Y este P no es 1/2, sino 5 onceavos. ¿Sí? Y entonces acá el equilibrio no es 1/2, sino es 5 onceavos, 6 onceavos. ¿Cómo me he dado cuenta que había cometido un error? Porque cuando calculé aquí rápidamente con 1/2, me di cuenta que acá tampoco me iba a salir, o sea, acá no me iba a salir el mismo valor, ¿no? Entonces, no, estos dos números tienen que ser iguales para el valor de P que hemos encontrado. En este caso, ¿no? Reemplazamos aquí en 5P más 3 por 5 onceavos, o en 8 menos 6P por 5 onceavos, es 25 onceavos más 3, 25 más 33, 58 onceavos, ¿no? Si no me he equivocado, 58 onceavos. Ustedes ahora sí ya pueden hacer los cálculos con cuidado y verificar si no me estoy equivocando. Pero eso es para el jugador 2, 58 onceavos. ¿Sí? Porque ese es el pago esperado que le presenta el jugador 1 cuando juega esta estrategia de 5 onceavos, 6 onceavos. Para el jugador 1, el pago esperado que sale de este equilibrio de Nash es estos valores, tantos 3 menos Q o 2 más 2Q, ¿no? Los que son este y este, para Q igual 1/3. ¿Sí? Para Q igual 1/3, esto es 3 menos 1/3, ¿no? 8/3, o 2 más 2/3, 8/3, o sea, lo mismo. ¿Sí? Entonces, este pago esperado, 5/3, 8/3. Si agrandamos esta figura de acá, este triangulito en azul, ¿sí? Voy a hacerlo más o menos así, ¿no? Tienen una cosa así, donde tienen un pago acá, 2/3, 3/4 y 3/8, no sé cómo es, ¿no? Este triángulo de aquí, este pago de acá, este valor, ¿sí? Este valor tiene que caer por aquí, en algún punto dentro, porque es una combinación convexa de estos, en realidad, cuatro valores, ¿no? Acá hay dos pares de pagos que coinciden, pero generan un triángulo, no un cuadrilátero, pero en este caso igual funciona, ¿sí? Y aquí, espérense un momento. Ok, y entonces este ejercicio venía de cuál es la región de pagos, este es el pago del equilibrio de Nash, y entonces
la región que se puede conseguir con eh, el juego repetido sería este. ¿Sí? Entonces acá puede pasar, ¿no? Que haya que jugar alguna estrategia un poco más complicada que la que hemos visto, ¿no? Este, por acá. ¿Okay? Podría ser interesante si esto empieza aquí y entonces, ¿no? En verdad la región es esta y se podría garantizar con un juego repetido obtener este pago de acá. ¿No? No sé, ustedes pueden hacer con cuidado la, la, los cálculos. ¿Ok? Entonces, dos moralejas, dos conclusiones de esta pregunta que has hecho, Elsa. Primero, estos juegos que estamos viendo acá en la pregunta 3, todos tienen equilibrio. ¿Sí? Y podemos tener tres posibilidades. O solo tienen equilibrio en estrategias puras, o solo tienen equilibrio en estrategias mixtas, o tienen equilibrios, algunos en estrategias puras, otros en estrategias mixtas, ¿no? Solo en estrategias puras, ejemplo, el dilema del prisionero, ¿no? Hay algún otro por ahí, pero solo en estrategias mixtas, ejemplo, Matching Pennies o Jack and Pop. ¿Okay? Y en estrategias puras y en estrategias mixtas, el juego de Bach, Stravinsky y la batalla de los sexos, ¿no? Donde tenemos dos equilibrios en estrategias puras y uno en estrategias mixtas, ¿no? Ahí les he puesto también, hay, digamos, una taxonomía de todas las posibilidades, tienen ustedes, ¿no? De todos los posibles, las posibles combinaciones que se puede tener de estrategias puras, mixtas, en los juegos 2x2, ¿no? ¿Ok? Gracias, profesor, muchas gracias. Muy bien. No sé si hay alguna otra pregunta. Igual como les he puesto en el correo que les he mandado ahora más temprano, eh, este sábado tienen la última clase práctica antes del parcial. Va a haber una lista de ejercicios de estos últimos temas que estamos viendo hasta hoy. Y el otro sábado es el examen parcial, ¿no? Ya cubre, ya saben ustedes qué temas cubre, cuál es la bibliografía. Y la próxima semana, en la clase de lunes, cerraremos este tema de juegos eh, no cooperativos, ¿no? Viendo algunas extensiones, de algunos refinamientos y extensiones de equilibrio de Nash que no hemos visto nosotros, ¿no? Vamos a hacer una pequeña mirada a lo que hay. Y en la clase de la próxima semana, de acá a una semana, del miércoles, vamos a hacer los tipos de asesoría. Entonces, ustedes traen este tipo de preguntas y hacemos lo que acabo de hacer ahorita yo, ¿no? Las vemos, las analizamos, no les prometo resolverlas por completo, pero sí darles todas las indicaciones para que ustedes encuentren la solución. ¿Ok? Ok, profesor, parece muy bueno de su parte. Ok. Muy bien. Entonces vamos a seguir con nuestra clase donde la dejamos el lunes, ¿sí? Que es pum, 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 ¿no? Estamos viendo juegos de señalización y habíamos visto, pum, 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 esto lo habíamos visto. Ok. Los juegos de señalización son juegos de información incompleta de una tipo particular, ¿sí? El tipo, ¿no? El esquema general de un juego de señalización es lo que está aquí, ¿sí? La primera jugada es de la naturaleza, que elige el tipo de agente, ¿sí? Que vamos a llamar al emisor, solo hay dos jugadores en principio, ¿sí? Este jugador que recibe, conoce su tipo, emite una señal escogiéndola desde un cierto conjunto, ¿sí?
Y el otro jugador que hemos llamado receptor no observa el tipo, pero sí la señal, y la idea es que la señal transmita información. ¿Sí? Esa es la base de todos los juegos de señalización, es que hay información incompleta y este sistema de señales permite transferir información. ¿Sí? Entonces, este jugador, el receptor, no observa el tipo, pero sí la señal y realiza la acción final del juego. ¿Sí? ¿Ok? Y los pagos dependen del tipo de agente emisor que hemos tenido, de la señal que emita y de la acción. ¿No? Algunas veces algunas de estas cosas no van a modificar los pagos, pero en general van a depender de todas estas. ¿Ok? Entonces, lo que observamos nosotros, el marco del juego es la naturaleza elige el tipo, el jugador informado, el emisor, observa su tipo, emite una señal de un juego de señales disponible, ese conjunto M. El otro jugador, el receptor, observa la señal y realiza la acción y el juego termina y se realizan los pagos. ¿Sí? Ese es básicamente el desarrollo. Entonces, lo que sabemos nosotros desde el comienzo es que las decisiones, las acciones se pueden tomar de acuerdo a la información que se tenga. ¿Sí? Entonces, el emisor puede emitir la señal de acuerdo a su tipo y el receptor, ¿sí?, escoge la acción de acuerdo a la señal que recibe. ¿Ok? Y luego los otros conceptos de equilibrio y de creencias y de todo lo demás, pues siguen siendo válidos. ¿Ok? Entonces, vamos a nosotros a estudiar. La próxima clase vamos a ver la relación. El lunes acá había otro texto, equilibrio bayesiano perfecto y equilibrio secuencial. Nosotros vamos a seguir estudiando en nuestros juegos los equilibrios bayesianos de Nash, ¿sí? Pero que además sean secuencial de, ¿no? De los equilibrios bayesianos de Nash, que podrían haber varios, vamos a escoger, vamos a fijarnos en los que sean, además de bayesianos de Nash, que es lo mínimo que podemos pedir, secuenciales de. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a buscar en este equilibrio bayesiano de Nash secuencial débil? No, vamos a analizar este desarrollo del juego buscando, ahorita vamos a decir qué es lo que tenemos que especificar. ¿Sí? Déjenme ubicar mi diapositivas acá. Ok. Entonces, primero, lo que hay que tener claro es que los jugadores, los dos, digamos, saben todo el juego. La única información que no está perfecta para los dos es la acción que va a tomar el receptor por parte del emisor. El emisor no sabe qué acción va a tomar el receptor, ¿sí? Y el receptor no sabe el tipo, ¿ok? Pero sí saben las probabilidades, sí saben los tipos posibles, sí saben las señales posibles, o sea, el resto del juego, todo el marco del juego lo conoce, ¿ok? Entonces, ambos jugadores conocen las probabilidades con las que la naturaleza escoge los tipos. El emisor emite una señal según su tipo, ¿sí? El receptor recibe la señal, actualiza sus creencias usando valles donde se pueda, ¿sí? O sea, el receptor supone que los emisores emiten una señal, ¿no?, de acuerdo a cierta regla, que es la regla que en verdad sigue, ¿sí? Y usa eso para actualizar sus creencias, usando valles donde se pueda, y elige una acción, y esta acción, tanto la acción del receptor como la señal que emite el emisor, estas acciones, ¿no?, la acción de cada jugador es óptima de acuerdo a sus creencias
y a las jugadas de los otros jugadores. ¿Ok? Entonces, lo que estamos buscando nosotros es especificar cómo el emisor emite la señal según su tipo, ¿sí? Las creencias del receptor, ¿sí? Y la acción del receptor. ¿Sí? Entonces tenemos que especificar porque el emisor no tiene creencias, el emisor sabe qué tipo es. ¿Sí? Entonces las creencias del emisor son las obvias, digamos, ¿no? Si yo recibo la señal de que soy tipo 1, pues tengo que creer que soy tipo 1 y actuar consecuentemente. ¿Sí? Lo que sí digo es, yo voy a emitir esta señal y esa señal va a generar estas creencias en el receptor y por lo tanto va a escoger esta acción, ¿no? Y eso es correcto, ¿no? Mi presuposición de lo que va a hacer el receptor es correcta y elijo la mejor señal según mi tipo, ¿sí? El receptor tiene que actualizar sus creencias y elegir la acción que maximice su beneficio de acuerdo a sus creencias. ¿Ok? Entonces, considerando solo estrategias puras, que es donde nos vamos a quedar nosotros, los equilibrios bayesianos de Nash pueden ser de dos tipos. Pueden ser equilibrios separadores, ¿sí? Donde cada tipo de emisor emite una señal diferente. En este caso, la señal es completamente informativa, ¿sí? Yo recibo esa señal y como receptor tengo que creer, ¿no? Mi única creencia posible, ¿no? De acuerdo a Bayes, es que el emisor es del tipo correspondiente a esa señal, ¿sí? Y, digamos, en ese caso, el sistema de señales funciona correctamente, ¿sí? Entonces, el sistema de señales cumple con transmitir la información de manera perfecta. Yo no sé de qué tipo eres, pero observo tu señal y deduzco de qué tipo eres correctamente. ¿Ok? Es un tipo de equilibrio. Puede haber equilibrios agrupadores. ¿Sí? En los equilibrios agrupadores, todos los tipos emiten la misma señal. Entonces la señal no informa nada. ¿Sí? Porque si recibo la señal que es la que escogen todos los jugadores, pues mis creencias tienen que ser las probabilidades originales de naturaleza. ¿Sí? No me informa nada. Si me pongo en el caso de recibir una señal que no es esa que emiten todos los jugadores, pues mis creencias pueden ser cualesquiera. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? De mi parte no. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo sencillo, ¿sí? De juegos de señalización, pero déjenme, se los dejo ahí mientras lo van mirando, déjenme ir por un vasito de agua. Ok, no estoy de vuelta. Pum, pum, pum. Ok, muy bien. Entonces, perdón.
Ok, entonces, acá tenemos lo que vamos a describir, lo que está dado aquí, ¿no? No es una forma usual, pero es más limpia que la forma usual que teníamos de poner el nodo raíz arriba e ir hacia abajo con el juego, ¿no? Acá el nodo raíz es ese de aquí donde juega naturaleza y sus dos jugadas son o el jugador uno es de tipo uno o el jugador uno es de tipo 2, ¿sí? Y la naturaleza elige los tipos con igual probabilidad, ¿sí? ¿Okay? Entonces, esto es, digamos, pongámonos el caso, vamos a verlo más adelante, yo voy a contratar a una persona y viene una persona que sale de una población donde la mitad tiene una característica y la otra mitad no la tiene. ¿Sí? Tipo uno y tipo 2. Yo no sé esta persona, ¿sí? Yo soy el receptor, yo voy a ser el jugador 2. Yo no sé esta persona de qué tipo es, pero sí sé de qué población viene, de qué población ha sido extraída, y por lo tanto sé con qué probabilidad eh, eh, es de cada tipo. ¿Ok? Entonces, el jugador tipo uno, perdón, el jugador uno, sin importar de qué tipo es, tiene dos señales posibles. Izquierda o derecha. Izquierda o derecha. Las señales son las mismas en los tipos. Porque si fueran diferentes, entonces hay una señal que informaría quieras o no de tu tipo. ¿Ok? Entonces, el jugador uno tipo uno puede escoger izquierda-derecha, el jugador uno tipo 2 puede escoger izquierda-derecha. ¿Sí? Una vez que elige, en este caso izquierda-derecha es lo que estamos llamando la señal, ¿sí? Una vez que elige, el jugador 2 observa la señal, observa si has escogido izquierda o si has escogido derecha, ¿no? Entonces, tenemos la naturaleza, dos tipos, cada tipo dos señales, tenemos cuatro resultados posibles, ¿sí? Que son estos cuatro nodos aquí en verde, ¿sí? Pero el jugador 2, el receptor, no distingue si está arriba tipo uno o está abajo tipo 2, solo distingue si está izquierda o derecha, que corresponde a la señal que ha emitido el jugador uno. Entonces, el jugador 2, en este conjunto de información de aquí, lo que está pasando es que recibe la señal izquierda, pero no sabe cuál de los dos nodos está. Y del otro lado, lo mismo, pero con la señal derecha. Entonces el jugador 2 tomó una acción. A, B, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. ¿Sí? Y el juego termina y se realizan estos pagos. ¿Okay? Acá no hay mayor historia detrás de este juego, ¿no? Podríamos inventar la historia correcta, pero no llega bien al caso ahorita. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas estrategias tiene el jugador 1 en este juego? Tiene cuatro estrategias, porque el jugador 1, recuerden, ¿no? Para encontrar el equilibrio bayesiano de Nash, nos ponemos en el jugador 1 antes que empiece el juego, antes de que él sepa qué tipo va a ser, por así decirlo. Entonces, el jugador 1, si es de tipo 1, puede escoger izquierda-derecha, y el jugador 1, si es de tipo 2, puede escoger izquierda-derecha. ¿Sí? Entonces, el número de estrategias del jugador 1 son cuatro. Escoger izquierda-izquierda, izquierda-derecha, derecha-izquierda, derecha-derecha. ¿No? Tiene cuatro estrategias. Y el jugador 2 también tiene dos momentos de decisión, a pesar de que son cuatro nodos, como dos nodos forman un solo conjunto de información, tiene dos conjuntos de información nada más, y en cada uno de ellos tiene dos opciones. Entonces tiene 2 por 2, también cuatro estrategias, ¿sí? Que podemos decir, ¿no? Arriba, arriba, en los dos casos, arriba a la izquierda, abajo a la derecha, abajo, bajo, bajo, arriba, ¿sí? Las cuatro combinaciones posibles acá, ¿no? Que si lo ponemos en el contexto de lo que estamos viendo, pues las estrategias del jugador 1 es elegir izquierda-derecha según su tipo, y las estrategias del jugador 2 es escoger abajo, perdón, arriba, bajo,
¿no? Cualquiera de las dos, A, B, según la señal que observa. ¿Sí? Entonces, la estrategia del jugador 1 es una función que lleva su tipo en un mensaje. La estrategia del jugador 2 es una función que lleva del espacio de mensajes a el conjunto de acciones que tiene disponible. ¿Ok? Entonces, un equilibrio separador es el que está puesto aquí. ¿Sí? Y podemos convencernos que es un equilibrio separador. Lo que está aquí en amarillo corresponde a las estrategias. ¿Sí? El jugador 1 está jugando derecha si es tipo 1, izquierda si es tipo 2. ¿Sí? Y el jugador 2 está jugando arriba si recibe la señal izquierda y está jugando arriba si recibe la señal derecha. ¿Sí? Entonces, el jugador 1 sí está mandando señales diferentes, el jugador 2 está escogiendo siempre arriba. ¿Ok? Y es, ¿no? Para que esto sea un equilibrio bayesiano de Nash, ¿sí? Tendríamos que dar ahora las creencias. Y las creencias son solo relevantes en este caso, ¿sí? Para el jugador 2, porque el jugador 1 sí está informado y en este nodo tiene que creer que está en este nodo y en este nodo tiene que creer que está en este nodo. Ahora, si el jugador 2 recibe la señal izquierda, ¿no? Sabe que está en este conjunto, según las estrategias del jugador 1, la probabilidad de llegar a este nodo es 0. Y la probabilidad de llegar a este nodo es un medio, ¿no? Porque la probabilidad de llegar a este nodo es 0.5 por 0 y la probabilidad de llegar al nodo de abajo a la izquierda es 0.5 por 1, 0.5. La actualización bayesiana dividimos entre la suma, entre 0.5, esto sigue siendo 0 y esto, la probabilidad de estar acá es 1. Y si el jugador 2, cuando recibe izquierda, cree que está en el nodo de abajo, tiene que escoger la estrategia A porque 4 es mejor que 1. ¿Sí? Pero le escoge aquí y también le escoge aquí, ¿no? Porque escoge A bajo saber que la estrategia del jugador 1, tipo 1 es derecha y el tipo 2 es izquierda. ¿Ok? Lo mismo pasa acá. El jugador 2 dice que, ¿no? La actualización bayesiana es que en el nodo de arriba la probabilidad sea 1 y en el nodo de abajo la probabilidad sea 0. Entonces el jugador 2 cree que está acá y por lo tanto tiene que escoger A. Pero al escoger A en este nodo, también está escogiendo A en este nodo. ¿Ok? Entonces, las creencias del jugador 2 son para este conjunto de información y para este y están escritas aquí en verde. ¿Ok? Entonces, ya tenemos unas creencias actualizadas bayesianamente. ¿Sí? Esas creencias que están acá en verde cumplen con ser una actualización bayesiana de lo que se está jugando, incluyendo lo que ha jugado la naturaleza. Ahora verifiquemos si esta estrategia es la correcta, porque también hemos verificado que la estrategia del jugador 2 es la correcta, ¿no? Dadas sus creencias, si recibe la señal izquierda, tiene que coger A, y si recibe la señal derecha, también tiene que escoger A. ¿Sí? Nos faltaría verificar que esta estrategia de acá para el jugador 1, para cada tipo, es óptima. Entonces, el jugador 1, tipo 1, que está jugando derecha, tiene un pago acá de 2. Si juega a izquierda, su pago va a pasar a ser 1. Así que el jugador 1, tipo 1, está jugando bien aquí derecha. Y si fuera tipo 2, va a escoger izquierda
y va a tener un pago de 2. Si en lugar de escoger izquierda, escoge derecha, va a tener un pago de 1. Entonces también, escoger izquierda es correcto. Y entonces ya tenemos las dos condiciones. Las creencias corresponden a la actualización bayesiana, ahí donde se puede hacer, y las acciones, las estrategias de cada jugador son óptimas de acuerdo a su creencia y a la que está jugando el otro. ¿Sí? Entonces, este es un equilibrio separador. ¿Sí? ¿Por qué separador? Porque el jugador 1 tipo 1 está escogiendo derecha y el jugador 1 tipo 2 está escogiendo izquierda. ¿Sí? ¿Podría haber otro equilibrio separador? Pues podemos verlo aquí, ¿no? Porque así como hay un equilibrio separador donde el jugador 1 elige una señal y el jugador 2 elige la otra, pues podrían cambiarse los roles, ¿no? Podría pasar que el jugador 1 tipo 1 elija izquierda y el jugador 1 tipo 2 elija derecha, ¿sí? Entonces, en este caso, el jugador 1 está escogiendo si es tipo 1 izquierda, si es tipo 2 derecha, ¿sí? Voy a cambiar de color mejor porque acá me dice, ¿no? El jugador 1 tipo 1 elige izquierda y el jugador 1 tipo 2 elige derecha. ¿Ok? Y entonces las creencias, no se ve, ¿no? Con amarillo. Vamos a poner otro color que no sea verde, porque verde hemos acá. Morado. Morado hacemos. Izquierda, derecha. ¿Sí? El jugador 1 tipo 1 elige izquierda y si es tipo 2 elige derecha. ¿Ok? Y entonces las creencias del jugador 2 tiene que ser, si observo izquierda, tengo que creer que estoy en este nodo y no en este, y si observo derecha, tengo que creer que estoy en este nodo y no en este. ¿Sí? Y en ese caso, entonces, según esas creencias, si observo izquierda, tengo que jugar A, porque 3 es mejor que 0, pero A también aquí. Y si observo derecha, tengo que jugar B, porque 2 es mejor que 0. Y tengo que jugar B aquí también. ¿Sí? Entonces, el jugador 2 está jugando A si observa izquierda y B si observa derecha. ¿Sí? Entonces, ya con este perfil, con este ¿no? perfil de estrategias y estas creencias que están ahí escritas en verde, tenemos una imputación, ¿no? ¿Ok? Tenemos una evaluación, perdón, la jerga. Tenemos una evaluación, ¿sí? Lo que hay que verificar es que esta evaluación sea equilibrio bayesiano de Nash, ¿sí? Para eso, ya sabemos que las creencias se han actualizado correctamente y ya hemos encontrado que el jugador 2 está jugando de manera óptima según sus creencias, ¿ok? Lo que nos falta verificar es si el jugador 1, el jugador informado, ¿sí? Está emitiendo la señal correcta de acuerdo a lo que está jugando el jugador 2. Entonces, el jugador 1, tipo 1, si elige izquierda, está yendo a un pago de 1. Si cambia su señal a derecha, el jugador 2 va a responder con B y su pago va a ser 0. Así que el jugador 1, tipo 1, está jugando bien, jugando izquierda. El jugador 1, tipo 2, cuando escoge derecha, está yendo a un pago de 1. Si cambia su señal a izquierda, ¿sí?
su pago va a ser 2. Entonces el jugador uno tipo 2 sí tiene incentivos a cambiar su estrategia por I. O sea, esta estrategia de no cumple la racionalidad secuencial. ¿Sí? Dado lo que va a jugar el jugador 2, al jugador uno tipo 2 no le conviene emitir la señal derecha, le conviene emitir la señal izquierda. Si emite la señal izquierda, ¿no? Completando la novela del asunto, si emite la señal izquierda, el jugador 2 va a pensar que es de tipo uno y entonces va a escoger A, ¿no? O sea, al jugador tipo 2 le conviene hacerse pasar. Por esta forma de jugar el jugador 2, al jugador uno tipo 2 le conviene hacerse pasar por jugador tipo uno. ¿Sí? Entonces, esto de aquí no es un equilibrio bayesiano de Nash. Entonces, como estas son las dos posibles, esta y esta, son las dos posibilidades de equilibrio separador, solo tenemos un equilibrio separado. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profesor, en realidad todavía no lo asimilo bien, pero no le podría hacer una pregunta específica. Ok. ¿Hay algún detalle que te parece más oscuro que otro? ¿O podamos repetirlo? De repente te ayuda. No es que como es un poco distinto a lo demás, ¿no? Que aquí es izquierda, derecha y ya como que me había habituado a las estrategias en otro sentido, entonces y de repente, como usted dijo, viene uno de una población, viene otro de otra población, pero aplicado al tema, digamos, empresarial o algo, por ejemplo, ¿en qué situaciones podría ser esto de la izquierda o la derecha? O sea, como que Ahorita todavía lo veo vamos bastante abstracto, por así decirlo. ahorita vamos a ver un ejemplo más completo de esto, pero acá podría ser, olvidémonos de si funcionan los pagos o no. El jugador uno tipo uno es un buen empleado, ¿no? Es un empleado bueno, por encima de lo normal, digamos, ¿no? Y el jugador uno tipo 2 es un empleado normal, ¿ok? ¿Sí? Y entonces el jugador 2 es un empleador y el jugador 2 no sabe distinguir cuando ve un currículum, cuando entrevista a una persona, no sabe distinguir simplemente observando a la persona, observando lo que trae esa persona, no sabe distinguir si es un trabajador bueno o uno normal. Es algo que nos pasa, por ejemplo, cuando vemos un CV y vemos la universidad, es decir, como una señal, Por ejemplo. Entonces, ¿no? los jugadores tienen dos opciones. O pueden haber hecho un diplomado, imagínate que estás buscando un asistente para la parte de contabilidad para implementar las normas NIC, ¿sí? Y eso es una cosa, imaginemos, una cosa complicada, ¿verdad? Pero los potenciales trabajadores pueden llevar un curso o no sobre estas normas NIC, ¿sí? Entonces, izquierda-derecha es, ¿llevó el curso o no lo llevó? Y entonces, si nos quedamos aquí, por ejemplo, el jugador tipo uno es el jugador de alta calidad y el jugador tipo 2 es el jugador de calidad normal y derecha es llevó el curso NIC, ¿no? Hacer el curso NIC, izquierda es no haberlo llevado, ¿no? Entonces, si llevó el curso NIC, tú sabes, ¿no? El empleador asume que es eh, tipo uno, ¿no? Es de alta productividad y lo contrata de una cierta manera y esto genera unos pagos. ¿Sí? Si no llevaste el curso NIC, pues eres de baja productividad y te ofrezco otro tipo de contrato que genera otros pagos. Por decirte algo. ¿Sí? Esa es la idea.
Ahorita lo Sí, vamos a acá ver, sí. en un rato lo vamos a ver con digamos, esto empezó con el modelo de Spence para la educación y de ahí salen muchas cosas, ¿no? Estamos, en verdad, llenos de señales, sobre todo en el mundo laboral, pero hay en otros campos también. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, en este caso del equilibrio separador, lo que podemos decir es que las señales funcionan, informan realmente de las... Perdón, un momento. Informan realmente de el tipo de jugada. ¿Sí? ¿Ok? Pero podemos tener un equilibrio agrupador, como es el que está dado aquí. ¿Sí? En este equilibrio agrupador, el jugador 1, tipo 1, escoge izquierda y el jugador tipo 2 también escoge izquierda. ¿Ok? En la historia que hemos contado antes, tanto el buen trabajador como el normal, ¿sí? Eligen no llevar este curso. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la señal no informa nada. Vamos a ver ahorita a qué nos referimos con eso. Pero lo que está escrito acá es que cuando el jugador 2 observa que no has hecho el curso, que has escogido izquierda, pues elige A. Y cuando ve que no has hecho el curso, que has hecho el curso, elige B. ¿No? Vamos a ver. ¿Ok? Entonces, este es el perfil que está dibujado ahí. ¿Sí? Ok. Entonces, lo que nos falta aquí por el momento es las creencias, ¿sí? Que vamos a dibujarlas acá. ¿Sí? Entonces, cuando elige el jugador 2, observa ahí, a este nodo se ha llegado con probabilidad 1/2 por 1, 1/2. Y a este otro nodo, el nodo de abajo, se ha llegado con probabilidad 1/2 por 1, 1/2. Entonces, la probabilidad de cada nodo, de llegar a ese nodo, es 1/2 y, digamos, si hacemos valles, pues nos va a salir 1/2, 1/2 igual. ¿Sí? Entonces, el jugador 2 cree que está en este nodo con probabilidad 1/2 y cree que está en ese nodo con probabilidad 1/2. Y elige A, ¿verdad? Acá en este caso A es una estrategia localmente dominante, si podemos decirlo así, ¿no? Si yo observo I, A al jugador 2 siempre le da mayor pago que B, esté arriba o abajo. Pero si calculan los pagos esperados, le va a dar lo mismo, ¿no? El pago esperado de jugar A es 3 medios más 4 medios, 7 medios, y el pago esperado de jugar B es 0 por 0.5 más 1 por 0.5, un medio, hay que escoger A. ¿Ok? En el conjunto de información de la derecha, para el jugador 2, como la probabilidad de llegar a este nodo es 0, ¿no? Nunca el jugador tipo 1 escoge D y tampoco el jugador tipo 2 escoge D, la probabilidad de llegar a este nodo también es 0, ¿sí? Entonces, la probabilidad de llegar a este conjunto de información es 0. Es decir, este conjunto de información no se eh, eh, toca en el desarrollo del juego y por lo tanto no puedo hacer una actualización bayesiana en este conjunto de información. Entonces puedo tener las creencias que quiera. ¿Sí? Vamos a pensar que el jugador 2 asigna probabilidad P a estar en el nodo de arriba y probabilidad 1 menos P a estar en el nodo de abajo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, para haber escogido B, el pago esperado de B, según sus creencias, tiene que ser mayor que el pago esperado de A. ¿Sí? Entonces, el pago esperado de B es con probabilidad P, soy el jugador 2, voy a tener un pago de 0, con probabilidad 1 menos P, voy a tener un pago de 2. Entonces, el pago esperado, perdón, de escoger B es 2 por 1 menos P.
¿sí? Y el pago esperado de escoger A es P por uno, ¿no? Con probabilidad P voy a tener un pago de uno y con probabilidad uno menos P voy a tener un pago de cero. Así que el pago esperado de escoger A es P. ¿Sí? Perdón, he puesto igual acá, todavía no he debido poner. Entonces, para escoger B, el pago esperado de B tiene que ser mayor o igual que el pago esperado de A. ¿No? Y esto me da 2 mayor o igual que 3P, P menor o igual que 2 tercios. ¿Sí? Entonces, cualquier creencia con P menor o igual que 2 tercios, ¿sí? Por ejemplo, probabilidad cero de estar en el nodo de arriba y probabilidad uno de estar en el nodo de abajo, ¿sí? Hace que yo escoja B, ¿no? Si mi creencia es yo no voy a estar en este nodo nunca, voy a estar en el nodo de abajo, ¿sí? Entonces me conviene escoger B. ¿Sí? Soy el jugador 2 entre cero y 2 escojo 2. Sí, dime Juan. Hola, profesor, buen día, ¿me escucha bien? Sí, te escucho. Un poquito bajo, pero bien. Ok, voy a hablar un poquito más fuerte. Mi consulta es por qué el menor igual no debería ser simplemente, o sea, perdón, por qué la desigualdad no estricta no debería ser una desigualdad estricta, porque en el caso que sea P igual a 2 tercios, ¿cuál sería la justificación para escoger P sobre A si es que básicamente los dos valores, las dos, porque son como esperanzas, ¿no? Los dos medios Sí. esperanzas darían lo mismo. Ujú. Sí. A ver, si P es igual a 2 tercios, al jugador 2, dadas sus creencias, le da lo mismo escoger A o B. ¿Sí? Le da lo mismo. En particular, escoger B también está bien. ¿Sí? Entonces, sí, en P igual 2 tercios podría escoger cualquier cosa, pero en particular podría escoger B. Entonces, ¿cuándo escoge B? Ah, ya. Cuando P es o estrictamente menor o igual, Ah, ¿no? ya, ya, ya. Ok, ¿Te ok, ok. convenzo? Sí, 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 pero sí, aún entendí. así, por eso, digamos, en dos casos, escogemos el extremo. ¿Sí? Si el resultado es P menor o igual que 2 tercios, pues yo tengo que dar unas creencias, doy las creencias extremas, P cero. Y ahí sí queda claro que B tiene que ser escogido. ¿Sí? Sí, de acuerdo. Muchas gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a quedarnos con esas creencias. Cero, uno aquí y un medio en el conjunto de la izquierda. Entonces, en ese caso, las creencias ya acabamos de encontrarlas por actualización bayesiana donde se podía. Escoger A es óptimo, escoger B es óptimo, ¿no? En el análisis que hemos hecho, justamente las creencias hacen que B sea lo óptimo. Acá las creencias es A, perfecto. Solamente falta verificar si la señal que emite el jugador uno es la correcta. Entonces, nuevamente, el jugador uno tipo uno que elige izquierda tiene un pago de uno. Si en lugar de escoger izquierda elige derecha, va a tener un pago de cero. Así que esta izquierda va bien. ¿Ok? El jugador uno tipo 2 que está escogiendo también izquierda, tiene un pago de 4. Si en lugar de escoger izquierda elige derecha, va a ir a un pago de 2. Así que tampoco le conviene desviarse, está bien. Por lo tanto, este equilibrio agrupador, ¿sí? Es un equilibrio bayesiano de Nash. ¿Ok? ¿Sí? Puede haber otro equilibrio agrupador, en este caso hay una posibilidad más. En lugar de que los dos tipos elijan izquierda, puede ser que los dos tipos elijan derecha. ¿Sí? Vamos a analizar si ese equilibrio agrupador es posible. ¿Sí? Profesor, creo que siempre que se escriben las respuestas en este tipo de juegos también se debe de mencionar bajo qué estamos considerando esa respuesta, ¿verdad? O no necesariamente. ¿Cómo bajo qué? O sea, el equilibrio bayesiano de Nash va a ser el que ha escrito, ¿no? De hablando tan largo, bajo el supuesto de que P sea menor o igual a 2 tercios.
Sí, claro. Ok. Pero, a ver, ahí depende de lo que estés buscando, ¿sí? A ver, hay dos situaciones, ¿no? Vamos en situación en que esto es un ejercicio para ustedes. Entonces, les conviene hacer todo el análisis y ver que P es menor o igual que 2/3 y ya, puede hacerse de todo. Si es una pregunta del examen o de una práctica, y yo les digo, encuentra un equilibrio bayesiano de Nash, secuencial débil, agrupador, pues me pueden dar el 0,1 como creencia, ¿sí? Pero también le podría preguntar cómo deben ser las creencias del jugador 2 en un equilibrio bayesiano de Nash, secuencial débil, agrupador. Entonces ahí ustedes, la respuesta correcta es P menor o igual que 2/3. La respuesta 0,1 es incompleta. 0,1 funciona, pero no es el único caso, ¿no? No sé si me explico bien, Juan. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Sí? Entonces, pero si por ejemplo, lo estoy usando para hacer un análisis de una situación, lo he modelado y todo, sí me interesa encontrar todas las posibilidades, digamos, ¿no? Y ahí sí, P menor o igual que 2/3 es la respuesta que estoy buscando. Ok. Vamos a ver si hay otro equilibrio agrupador. Si en lugar de escoger izquierda, los dos jugadores escogen derecha. ¿Sí? Entonces, en ese caso, los dos jugadores eligen derecha. ¿Sí? Y entonces las creencias del jugador 2 tienen que ser un medio en el nodo de arriba, un medio en el nodo de abajo. ¿Sí? ¿Ok? Ya hemos visto antes, ustedes se pueden convencer que el jugador 2, sean cuales sean sus creencias en este nodo, tiene que jugar A. El jugador 2 jugando A siempre va a tener un pago esperado para cualquier creencia. Va a jugar A. En este caso, si escribimos las creencias aquí, P1 menos P puede estar entre 0 y 1 sin ningún problema. Su jugada va a ser siempre A. Y acá habría que ver qué cosa está jugando, ¿no es cierto? Entonces, si el jugador 2 cree que comprará un medio está en este nodo y comprará un medio está en este otro nodo, su pago esperado de jugar A es un medio por 1 más un medio por 0 es un medio, ¿no? El pago esperado de jugar A es un medio. Y el pago esperado de jugar B, con las probabilidades un medio, es 0 por un medio y 2 por un medio es 1. Entonces el jugador 2, con esas creencias, ¿sí? Podríamos haber usado lo de antes también, debería de escoger B. ¿Sí? Entonces, ya tenemos, perdón, las creencias mu y tenemos el perfil sigma de estrategias, ¿no? Como en todos los nodos ya hemos identificado. ¿Ok? El jugador 2 está jugando óptimamente, jugador 2, ok, las creencias, actualización bayesiana, ok, habría que verificar si el jugador 1 de cada tipo está jugando bien. ¿Sí? Entonces, el jugador 1 tipo 1 tiene un pago acá de 0. Pero si en lugar de escoger D, escoge I, va a tener un pago de 1. Así que el jugador 1 tipo 1 tiene un incentivo a cambiar su estrategia D por la estrategia I. ¿Sí? Con eso basta para ver que esto no es un equilibrio bayesiano de Nash. ¿Sí? El jugador 1 tipo 1 tiene un incentivo a desviarse de su señal. ¿Ok? Ahora, el jugador 1 tipo 2 también.
¿no? Porque está teniendo un pago de 1 y si elige I va a tener un pago de 2. Así que el jugador 1 tipo 2 también. Pero ya bastaba con que un jugador 1 de algún tipo tenga un incentivo a desviarse. ¿Ok? Entonces, con este juego de aquí, este esquema y estos pagos, solamente tenemos un equilibrio separador, que es este, y un equilibrio agrupador, que es este. En pura, ¿no? En pura. ¿Ok? Voy a dejarlos un ratito aquí, denme un par de minutitos que tengo que tener unas cosas y empezamos con la aplicación práctica al modelo de Spence de la educación como señal de productividad. Ok, entonces vamos a ver la aplicación directa de estos temas en una versión simplificada del modelo de Spence, modelo que ya tiene ¿qué? 50 años, ¿sí? Más. Pero fue el primero que movió estos temas, ¿no? Es un paper seminal de estos temas, ¿no? La idea es explicar por qué, digamos, la educación condiciona el salario, ¿sí? Para puestos de igual productividad, ¿no? Y la idea es, lo que hace la educación es justamente señalizar esa productividad, ¿no? Entonces, la educación no te vuelve más productivo, sino señaliza al empleador tu productividad innata, ¿no? Entonces, la idea es que la naturaleza elige tu productividad, te la asigna, ¿no? Entonces, en la población hay trabajadores
¿sí? Que pueden tener una probabilidad alta o una productividad alta o una productividad baja. ¿Sí? Y eso lo decide la naturaleza y no hay nada que hacer con eso. Nada de lo que hagas puede cambiar tu productividad. ¿Sí? Tú como jugador uno, como trabajador, no tienes opción de modificar tu productividad, ¿no? Ni haciendo coach, ni llevando un curso, ni capacitándote en tal o cual cosa, cero. ¿Ok? Tu productividad es tu productividad y listo. ¿Ok? Lo que sí puedes elegir como jugador uno es tu nivel de estudios. ¿Sí? ¿Cuánto vas a estudiar? ¿Secundaria completa, una carrera corta, una carrera larga, una maestría, un posgrado, un MBA, un doctorado, un XY? ¿Sí? Y este nivel de estudios cuesta. Y cuesta dependiendo del nivel que elijas y de tu productividad. Y ahí es donde la señal va a funcionar. Porque, ya les hago un poco de spoiler, el mismo nivel de educación le cuesta menos a alguien que tenga productividad alta que a alguien que tenga productividad baja. El de productividad baja asume mayor costo para llegar al mismo nivel que, digamos, uno de productividad alta. ¿Ok? Entonces, el jugador 1 se da cuenta de su nivel de productividad, elige el nivel de estudios, ahorita vamos a ser más precisos en eso, y con su nivel de estudios, ¿sí? Va y pide un salario W en el mercado de trabajo. ¿Sí? El mercado de trabajo, el empleador, es el jugador 2 que observa el nivel de estudios y el salario W, pero no observa la productividad. ¿Sí? Entonces ya ustedes se pueden hacer una idea. La solución de este juego ideal sería el trabajador de productividad alta elige un nivel bajo de estudios y pide un salario bajo de acuerdo a su productividad. El de productividad alta elige un nivel de estudio alto y pide un salario alto. Y entonces el empleador, cuando observa que has elegido un nivel bajo de educación, cree que eres correctamente, en este caso, de productividad baja y acepta ese salario bajo que te está, ¿no? Que tú le estás pidiendo. Y cuando observa que eres educado, que has, digamos, escogido una educación de nivel más alto, pues supone que eres de productividad alta y acepta ese salario alto que le estás pidiendo. ¿Ok? Entonces el jugador 2 acepta o rechaza la petición del jugador 1 y se realizan los pagos. ¿Sí? Esta descripción no calza exactamente con lo que hemos venido haciendo, pero todavía funciona analizarlo como hemos hecho, ¿no? ¿Por qué? Porque sí, tenemos dos jugadores, que era el caso anterior, ¿sí? Tenemos dos tipos de jugadores, ¿sí? Una señal que se escoge de un cierto conjunto, ahorita vamos a ver cuál, pero ahora el jugador 1, el emisor, no elige solo la señal, también elige el salario. Entonces podríamos pensar que la señal es la combinación educación-salario. ¿Sí? Aunque estrictamente hablando, acá lo que nos interesa es la educación como señal. ¿Ok? Entonces, para ser más preciso, vamos a pensar nosotros que la naturaleza elige que el jugador 1 sea de productividad alta con una probabilidad Q y de productividad baja entonces con una probabilidad 1 menos Q. ¿Sí? Es decir, de toda la población de potenciales trabajadores, una fracción Q son de productividad alta y una fracción 1 menos Q son de productividad baja.
Entonces, cuando yo como empleador estoy escogiendo a un trabajador, pues sé que con probabilidad Q, ¿no?, es de productividad alta y con probabilidad 1 menos Q de productividad baja. ¿Ok? Cuando reciba la señal, que es el siguiente paso, la educación, voy a revisar esas probabilidades. Voy a hacer una actualización bayesiana de acuerdo al nivel de educación que voy a observar. El nivel de educación E va a ser un número real entre 0 y 1. ¿Sí? O sea, ¿qué porcentaje de la educación máxima has cubierto? 0, no te has educado nada. 1, te has educado todo lo que podías. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no?, la educación secundaria es obligatoria, todo el mundo tiene educación secundaria y de ahí en adelante es opcional. ¿Sí? Entonces, 0 es educación secundaria. 1 es el máximo nivel, no sé, un máster, un doctorado en el tema. ¿Sí? Y de ahí puedes tener, digamos, en este caso la idea es un continuo, ¿no? Digamos, años de estudio, ¿no? Lo máximo es educarte 10 años, tomando en cuenta todo el desarrollo, pues significa qué porcentaje, qué fracción de esos 10 años te has educado tú. ¿Ok? Si el jugador 2, el empleador, contrata a un empleado, jugador 1, de productividad P, que puede ser P alta o P baja, y le paga un salario B doble, su pago, su ganancia, su utilidad es la productividad menos lo que le está pagando. ¿Sí? Si no lo contrata, su ganancia, su utilidad, su pago va a ser cero. ¿Sí? Entonces, un trabajador lo que genera para su empleador es su productividad. ¿Sí? ¿Ok? Y de esa productividad, que es lo que hace ganar al empleador, pues el empleador saca W y le paga. ¿Ok? Si el jugador 1, o sea, el empleado, el trabajador, de productividad alta y con un nivel de estudios E, trabaja por un salario W, va a ganar W menos E. ¿Sí? Lo que le pagan menos lo que ha asumido como gasto en educación. ¿Sí? Entonces la idea es, si E está entre 0 y 1, pues cada unidad de educación le cuesta 1 al trabajador. Si no trabaja, si no lo contratan, su pago es 0. ¿Sí? ¿Ok? Hasta acá todo es más o menos normal. ¿Sí? El asunto interesante empieza aquí. Cuando el jugador 1 es de productividad baja y trabaja por un salario W, habiendo escogido un nivel de estudios E, su utilidad es W menos KE, ¿sí?, con K mayor que 1. ¿Qué quiere decir esto? Al jugador 1 de productividad baja, al trabajador de productividad baja, le cuesta más el estudio. ¿Sí? Si hacemos el gráfico, acá está el nivel de estudios, acá está el costo, ¿sí? Para el nivel de estudio está entre 0 y 1. Para el de productividad alta, el costo es exactamente el nivel de estudios, costo de E cuando tienes productividad alta. Y para el de productividad baja, el costo es mayor, ¿no? Ese es K, ¿sí? Ese es el costo del esfuerzo E cuando tu probabilidad es baja. ¿Ok? Entonces, ahí viene el quid del asunto y por eso es posible que la educación funcione como señal. ¿Por qué? Porque
si me van a pagar más porque creen que soy de productividad alta, sí, voy a tener una mayor entrada aquí, pero también voy a haber asumido un mayor costo de esa educación. ¿Sí? Entonces, puede pasar, bajo ciertas condiciones, que no le pague, digamos, no le conviene al trabajador de productividad baja señalizarse como de productividad alta, porque esa señal le va a costar demasiado. ¿Sí? Esa es la esperanza de este. ¿Ok? Entonces vamos a analizar el equilibrio bayesiano de Nash de este juego, ¿no? ¿Cuál sería el equilibrio bayesiano de Nash para este juego? El jugador 1 tiene que escoger qué nivel de educación va a tener de acuerdo a su productividad y qué salario va a pedir de acuerdo a su productividad y a los niveles de educación que podía tener. ¿Sí? Y el jugador 2 tiene que tener unas creencias de acuerdo a lo que observa y tiene que decidir si contrata o no de acuerdo a esas creencias. ¿Ok? Entonces, para hacer esto y para poder compararlo, vamos a primero a pensar en el caso como para comparar, el caso, digamos, de tenerlo de comparación, el benchmark, el caso en que la productividad es observada. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la naturaleza elige el tipo de jugador, alta o baja. ¿Sí? Este es el jugador 1, jugador 1. Jugador 1 elige, ¿no? Educación y salario que va a pedir. Jugador 1 elige educación y salario que va a pedir. Y acá le toca jugar al jugador 2, que decide si contrata o no. ¿Sí? Si contrata o no contrata. Si no contrata, los pagos son 0-0. 0-0. ¿Sí? Los pagos acá están utilidad del jugador 1, utilidad del jugador 1. ¿Sí? Si contrata a alguien de productividad alta por un salario W, el pago del jugador 1, del jugador 2, perdón, va a ser la productividad menos el salario. Y el pago del jugador 1 va a ser el salario menos la educación. Y acá también el salario menos la educación, pero como eres de productividad baja, la educación te ha costado K por E. Y para el empleador, esto es productividad baja menos B. ¿Sí? ¿Okay? Entonces acá podemos hacer inducción inversa, ¿no? Porque la productividad es observada. Este es el juego que estamos jugando. Si hacemos inducción inversa, ahorita la vamos a hacer, podemos pensar primero el jugador 2 que cómo va a reaccionar a EW si contrata o no contrata en cada uno de los casos. ¿Sí? Y en ese caso va a comparar su pago con 0. Entonces, si sabe que eres de productividad alta, va a aceptar salarios por debajo de la productividad, menor o igual que la productividad alta, y acá salarios menor o igual que la productividad baja. ¿Sí? Y entonces, una vez que resolvamos esto, podemos resolver acá. El jugador 1, si es de productividad alta, sabe que le van a ofrecer, ¿no? Va a ser contratado solo en estos casos y por lo tanto va a pedir un salario y escoger una educación y acá va a pedir otro salario y escoger otra educación. ¿Sí? Entonces podemos hacer la inducción inversa en este caso. ¿Sí? Entonces, por inducción hacia atrás, el jugador 2, el empleador, va a aceptar cualquier salario, ¿no? Va a contratar, va a decir acepto cualquier salario por debajo de la productividad.
¿no? O igual, en este caso va a ganar 0, ¿no? Y va a rechazar cualquier salario por encima de la productividad. ¿Sí? Esa es la solución a esto que está acá en rojo. Una vez que el jugador 2 va a jugar así, entonces el jugador 1 de productividad alta, recordemos que su pago es W menos E, como E no va a influenciar en nada el salario que le van a dar, pues lo mejor es escoger E igual 0. Y si pide por encima de su productividad va a recibir 0, entonces va a pedir exactamente su productividad. ¿Sí? Y lo mismo para el jugador de productividad baja. ¿Sí? Va a elegir 0 de educación y va a pedir un salario acorde a su productividad, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? Por inducción hacia atrás, los jugadores eligen no educarse, ¿no? ¿Para qué? ¿Sí? Y van a pedir como salario exactamente su productividad y el jugador 2 va a aceptar ese caso, porque está dentro de lo que acepta, y se van a generar estos pagos. El jugador 2 va a tener pago siempre, 0, y el jugador 1 tiene pago de acuerdo a su productividad. Sí, dime, Juan. Profesor, disculpe, ¿me escucha bien? Sí, sí. Ah, ya. Consulta es por qué el jugador uno, considerando que es del tipo de productividad alta, tendría una ecuación igual a 0. Porque, Me confundo con eso. Porque entiendo que el que va- tiene educación 0 es de productividad baja. pero es que acá estamos en el caso en que la productividad es observada en este caso, por el jugador 2. Sí, quizás habría que hacer esas notas. Ah, ya, o sea, cuando la productividad, claro, cuando la productividad es observada, queda de lado Estamos la en este educación. caso de acá. El Ok, jugador 2 sabe de qué productividad es, ok. ¿sí? Y entonces Ok, sabe el si nivel va de a educación, ganar o no de acuerdo claro, al salario que pide. ok. No es necesario como que saber la educación ahí, ¿verdad? Eso No es como para... necesaria la educación, ¿sí? Ok, Si ves aquí, eh, en este caso, el jugador 2 sus opciones de pago son o pide un salario menor o igual, ¿no? El de productividad alta. El de productividad baja es lo mismo. O pide un salario igual o menor que su productividad y entonces su pago, como bajo ese caso el jugador 2 va a aceptar, su pago va a ser esa productividad menos E. ¿Sí? Si pide un salario por encima de su productividad, entonces su pago va a ser 0 porque no lo van a contratar. ¿Sí? Entonces, va a pedir un salario el mayor posible y va a escoger una educación la menor posible. ¿Sí? Entonces, va a pedir el mayor salario posible, ¿ya? Y la menor educación que es 0. ¿Sí? Entonces, la educación va a ser 0. ¿Ok? sí, de acuerdo, profe. Muchas gracias. Bien, entonces, el jugador 2, el empleador, tiene pago esperado 0 siempre, y el jugador 1 tiene pago que es su productividad, de acuerdo, ¿no? A su productividad alta, productividad baja. ¿Ok?
En este caso, el jugador 2 tiene pago cero siempre porque esto es una negociación donde todo el poder de negociación está del lado del trabajador, ¿no? Es el trabajador el que ofrece el salario, el que propone el salario y el empleador solamente puede aceptarlo o rechazar, ¿no? Entonces, por eso funciona. ¿Ok? Como otro caso, para comparar, vamos a pensar el caso en que la productividad no es observada, pero no existe la posibilidad de educación. ¿Sí? No existe la posibilidad de educación. Entonces, el jugador 2 tiene que aceptar o rechazar de acuerdo simplemente al salario que le pide. ¿Sí? Al salario que le pide. Entonces, el jugador 2 va a aceptar algunos salarios y va a rechazar otros. ¿Sí? Haciendo inducción inversa también, ¿no? Va a aceptar algunos, no sabemos cuáles todavía, pero va a aceptar. Si sucede esto, entonces los jugadores unos van a pedir el salario aceptado más alto. ¿Sí? Y esta es la única, digamos, señal que tiene el jugador 2. Entonces, los que piden ese salario son de productividad alta con probabilidad Q y de productividad baja con probabilidad 1 menos Q. Esa es la actualización bayesiana, ¿no? Estamos en un equilibrio agrupador en este caso, ¿no? Donde la señal es simplemente el salario que pides, ¿sí? Y vas a tener esa. Entonces, el jugador 2 sabe que con probabilidad Q va a recibir la productividad alta, pero pagando el salario W. Y con probabilidad 1 menos Q también va a recibir la productividad, pero en este caso baja, pero va a pagar el mismo salario. No puede pagar salarios diferentes, no tiene forma de discriminar acá. Entonces, su pago esperado va a ser U por PA menos W más 1 menos Q por PB menos W, lo cual es Q por PA más 1 menos Q por PB menos W. Vamos a llamar a esto la productividad media de la población. ¿Sí? Q por probabilidad alta más 1 menos Q por probabilidad alta, ¿no? Entonces, va a aceptar solo salarios que sean como máximo esta productividad media de la población. ¿Sí? Entonces, el jugador 2 debe de aceptar cualquier salario por debajo de la productividad media y rechazar cualquier otro. ¿Sí? Todos los jugadores van a pedir entonces el mayor salario que los pueden aceptar, ¿no? Pues, que es la productividad media. ¿Sí? El jugador 2, si le piden que son de productividad, si le piden W, que es la productividad media, va a aceptar, ¿verdad? Va a aceptar cualquier salario por debajo y si le piden por encima, va a rechazar, ¿no? Y sus creencias en verdad pueden ser cualquiera, en este caso, probabilidad Q de que seas alta, 1 menos Q de que sea baja. ¿Ok? Entonces, en este caso, nuevamente, el jugador 2 tiene pago esperado 0, porque con este W de aquí, su pago esperado es 0, ¿no? Este pago esperado de acá es 0. Y los dos jugadores, tanto el de productividad alta como el de productividad baja, tienen un pago que es la productividad media de la población. Y la productividad media de la población es para el de productividad alta menos de lo que le podrían pagar y para el de productividad baja más de lo que le podrían pagar. ¿Sí? ¿Ok? Entonces,
al de productividad alta le conviene que su empleador sepa que él es de productividad alta. ¿Sí? Y al de productividad baja le conviene que no lo sepa. ¿Sí? En este caso, el de productividad baja se está beneficiando de la simetría de información, de la información incompleta. El de productividad alta se está perjudicando. Entonces, el de productividad alta podría pensar, mira, yo no voy a pedir ese salario que pide todo el mundo. Yo voy a pedir un salario mayor que la productividad media. ¿Sí? Para hacerle creer, para decirle, oye, a mi posible empleador, oye, yo soy de productividad alta. ¿Sí? Pero en ese caso, el de productividad baja también va a pedir el mismo salario. Ah, tú pides más, yo también. ¿Por qué? Porque es gratis, ¿no? La señal no nos cuesta. ¿Ok? Entonces, si lo dejamos así, el jugador 1 de productividad alta quisiera transferirle la información a su posible empleador, al jugador 2, pero no tiene herramientas. Necesitamos otra dimensión, en principio, ¿no? De la manera más sencilla. Esa otra dimensión es la señalización. ¿Sí? Y la señalización, en este caso la educación, funciona bien porque el costo de asumir esa educación es diferente para el de productividad baja que para el de productividad alta. ¿Sí? Entonces, el de productividad alta, eso lo vamos a ver el lunes, el de productividad alta va a escoger un nivel de educación lo suficientemente alto para que todavía le convenga a él, pero no al de productividad baja. Y entonces el empleador cuando observa ese nivel dice, ah, tú eres de productividad alta. Por encima de eso, diferente que ese nivel, eres de productividad baja. ¿Ok? Pero eso ya vamos a dejarlo para verlo en la clase del lunes. ¿Sí? Vamos a empezar a ver en la clase del lunes primero el equilibrio agrupador y luego el equilibrio separador y con eso después veremos este ejemplo un poquito más sencillo de la venta subasta online que es para cerrar el tema. ¿Ok? Entonces el lunes continuamos con este tema de la educación como señal. ¿Ok? Ok, profesor, muchas gracias. Muy bien, nos vemos el lunes. Cuídense.